que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Don Crescencio Cobo, artista, muralista de la gran brigada Ramona Parra, esa brigada que hace hablar a las paredes, a los murales, en la historia de Chile, aunque hay muchos allegados al arte que a lo mejor no saben qué es la brigada Ramona Parra y otros no, pero lo ven ahí en las calles. Le agradecemos que acogiera al Maipo acá en su casa. Muchas gracias. La primera pregunta, me gustaría saber ¿cómo se allegó usted al arte? Sus inicios en el arte. Mira, los inicios míos fueron antes de la brigada Ramona Parra. Yo empecé formando brigadas de propaganda para combatir a la derecha. Y de ahí yo partí en los años 60, generando el manejo de brigadas en todo el sector oriente, que era un sector complicado porque la derecha manejaba con brigadas pagadas, pero teníamos un equipo bien potente que pintábamos muy rápido. Y después de eso, en los análisis que hizo la Jota, y esto fue en el proceso de la reforma y el proceso del inicio del periodo de la Unidad Popular, la necesidad histórica que había de poder instalar a Salvador Allende. Primero instalamos a Neruda con brigadas Venceremos, en fin, y esas brigadas eran brigadas de propaganda. Y sobre ese análisis, la Comisión de Propaganda de las Juventudes Comunistas determinó formar brigadas, y formar brigadas en todo Chile. Y se le puso el nombre de Brigada Ramona Parra, de una joven comunista que mataron en el Paseo Bulnes, de un balazo en la cabeza. Y ella fue el nombre que ocupó la Brigada Ramona Parra, en cual se formaron cientos en todo el país. Y fueron brigadas netamente de pintar letras, ¿no es cierto? Y se empezó a usar un formato que se fue a emparejar después. Nosotros usábamos una pintura en polvo, que era andinol, que venía en saco. Preparábamos tambores del color que llegara y combinábamos los colores para pintar el nombre o la frase política en los muros. Pintábamos cientos de muros. Pero cuando la Brigada Ramona Parra empezó a aparecer como Brigada Ramona Parra, fue después de una marcha que hubo de Valparaíso a Santiago, y ahí se generó en la orgánica de las Juventudes Comunistas, a lo largo de todo Chile, se formaron las brigadas. Y de un día para otro apareció pintado todo Chile. Y en cada ciudad donde existía la Juventudes Comunistas, había una Brigada Ramona Parra, brigadas de propaganda. Y el tema, cuando empezó a generarse un tema con el arte de las brigadas, se empezaron a colocar monos alrededor de los dibujos para llamar más la atención. Y también con artistas que habían dentro de las Juventudes Comunistas, como el Mono González y otros artistas que de repente pedían que la brigada los apoyara para ir a fondear o ayudar a pintar algún mural que realizaban ellos. Que eso era una vez cada 15 días, una o dos veces al mes, ¿no es cierto? O cuando se pintó el Mapocho. Entonces de ahí empezó una derivación que fue una deformación hacia el arte de lo que eran las brigadas de propaganda de las Juventudes Comunistas. Entonces, en este proceso, la Brigada Ramona Parra es primero un movimiento político más que artístico. Es que siempre ha sido un movimiento político, porque pertenece a un partido político y expresa, digamos, de alguna forma la opinión del pueblo, digamos,
cuando uno va, ve las debilidades o ve cuáles son las necesidades del pueblo, cómo lo expresamos nosotros en los muros. Y de alguna forma nos vamos expresando, ya levantando el muro, que significa lucha, el rostro que representa a los trabajadores o a la mujer, ¿no es cierto?, al pueblo, la casa, la necesidad de la casa, la necesidad de la salud, el medio ambiente. Tú ves, los murales van expresando, digamos, lo que representa el pueblo, y lo que representa el pueblo es una carencia de justicia social, y se representa en el muro por las necesidades que tiene el pueblo. Y en eso se ha ido generando, digamos, una forma que va tomando por cada artista en cada brigada, porque aquí hay brigadas de diferentes sectores, territorios, que son de las juventudes comunistas, donde generan una brigada los jóvenes y salen a pintar un mural. Entonces, y lo pinta, el mural es colectivo, digamos, se pinta con la gente. El último mural que pinté fue en el monte, en una junta de vecinos, creo que la semana antepasada, y lo pintamos con toda la gente. Yo tracé, qué sé yo, agarraron los colores, fueron tirándole colores, y después yo lo terminé con el filete negro. Esa forma de dibujo es una distorsión de los murales de Siqueiro, digamos. Y de ahí se generó una forma de expresión, digamos, que ha sido reconocida en el mundo. Digamos, yo cuando me invitan a diferentes países, es el reconocimiento a la BRP. En la BRP no hay un fundador. El fundador de la brigada Ramona Parra fue la comisión de propaganda y de comunicaciones de la época, que organizó las brigadas en la juventud a nivel de todo Chile. Entonces, esos son los fundadores. Yo fui jefe de la brigada del regional Cordillera, que pintaba de todo el sector oriente, todo Vicuña Maquena, desde Pirque hasta el Cerro San Cristóbal, hasta el límite con la cordillera. Nosotros pintábamos, salíamos, a veces sí, no dormíamos, digamos, pintábamos 4 días seguidos, salíamos en la noche, pintábamos 100 rayados o más, y también nos dedicábamos a pegar volantes, digamos, afiches, pegábamos 50.000 afiches. ¿Ah? Y en este trabajo colectivo, porque el muralismo supongo que es un momento acotado para plasmar la pintura, o sea, cada persona que trabaja en lo colectivo hace su función. Entonces yo creo que en ese momento en lo técnico se va quedando, lo que usted decía, el filete negro, que es lo característico de la brigada Ramona Parra, los colores planos, algunas figuras que son reconocibles. ¿Qué nos podría decir de lo técnico? Sí, mira, la técnica parte por una cosa muy sencilla. Cuando las brigadas de propaganda se hacía un rayado, pongámosle a Luis Figueroa, que fue candidato a la CUT. Entonces uno trazaba el nombre y inmediatamente venía uno que fondeaba la letra y otro que hacía el fondo. Y de atrás venía uno que iba haciendo el filete. Y hacía un filete negro o la pintura que había. Entonces, de ahí empezó a hacerse, digamos, una forma de generar los dibujos, digamos, darle un contorno negro al mural. Y de ahí se empezó a dar, digamos, hay que reconocer que hay jóvenes artistas, ¿no es cierto?, que empezaron a generar dibujos y empezaron a darle una tonalidad y los colores planos y fuertes del que se ocupaban. En estos procesos históricos, políticos del país, que decía en la época de la Reforma, apoyar a Neruda, Allende, después yo creo que también fundamental en la época de la Resistencia, en el tiempo de la dictadura. Ahora, en la actualidad, con este nuevo proceso político que se viene, ¿cuál es el rol de la brigada o el arte de la brigada Ramona Parra? Bueno, el arte va a estar siempre representando al pueblo. Esa es, y pelear por más justicia social, en cual es el trabajo que hacen los compañeros brigadistas y todos los que generan, digamos. Nosotros tenemos que ver qué pasa con la población, cuáles son sus organizaciones, qué necesitan. Porque nosotros pintamos en los hospitales, pintamos en varios hospitales,
pero pintamos por ser reconocimiento a los compañeros que sacaron por ser el Hospital Juan de Dios, donde estaba el cura Alsina, ¿no es cierto?, que se los sacaron del hospital, los asesinaron y los plasmamos en el fronting del hospital. Digamos, los rostros de ellos están ahí, más el trazo nuestro, digamos, que identifica a la brigada Ramón Parra. Yo digo las brigadas, no la brigada, son las brigadas. Y en las brigadas, nuevamente, ¿qué es lo que había? Mira, cuando se inició la brigada, había un jefe, nosotros salíamos en un camión muy viejo, y el jefe se iba adelante y iba orientando al chofer para ver en qué muro se pintaba. Y después había un grupo de compañeros, entre 10, 20 o 30, y nuevamente había muchos jóvenes que se subían al camión, entonces se determinaba cuántos fondeaban las letras, cuántos hacían los fondos y los que fileteaban las letras. Y habían 1 o 2 trazadores según cantidad de muros que había. Si habían 3, 4 muros, ya un trazador para cada lado, y nos demorábamos 5 a 10 minutos máximo en pintar los muros. Uno llegaba, se acercaba al muro sin meter bulla, ¿no es cierto? Y el trazador que iba trazando la letra terminaba junto con los que iban siguiendo. Digamos, era tan rápido que cuando iba terminando de trazar una letra ya estaba terminándola. Digamos, el fileteador ya la tenía lista, se salía y todos arriba del camión y así. Y así muchas veces nos tomaron presos, nos pegaron, nos quitaban los materiales y también nos balearon y nos perseguían y nos enfrentamos. Entonces no fue una cosa fácil. La brigada, digamos, se ganó el nombre peleando en las calles, peleando los muros. En esa época era la forma, porque los diarios, los medios eran de la derecha, entonces no había forma de combatirlo. ¿Qué es lo que se hizo? Los muros tienen que hablar. Y los muros hablaron, ¿no es cierto? Y se hizo en la calle. Y después sencillamente se empezó a generar cosas más permanentes, porque esos muros iban cambiando. A veces tú mirabas el muro, tenía así de grueso de cantidad de pintura. Entonces los muros empezaron a cambiar con el muralismo. El muralismo empezó a generar otro tipo de un trabajo permanente dentro de algunos lugares. Inclusive se mantuvo un mural del Hospital del Trabajador que la dictadura no lo borró. Pero igual en épocas de dictadura se hacían rayados. Digamos, murales era muy poco lo que se hacía, o se hacían camuflados dentro de algún jardín infantil, una junta de vecinos. Pero en eso se generó un trabajo netamente de propaganda. Y viendo desde el lado artístico, con las nuevas tecnologías y lo digital, que es a lo mejor más rápido o más efímero, o sea, sí. Lo nuevo en el arte Lo que pasa es que ha pasado a poder proyectar, ¿no es cierto?, en los muros con un proyector, ahora a ocupar elementos digitales o impresoras, digamos, se imprime el mural y después se pega en el muro y se rellenan las partes que están huecos, pero hay un trabajo a mano alzada. Yo trabajo a mano alzada, no ocupo ninguno de esos elementos, tengo una característica en mis muros, lo que hago yo. Y lo mismo lo tienen otros artistas, digamos, cada uno se va generando, lo mismo en los trazadores de las brigadas, uno los conocía, ya sé quién pintó este muro por el tipo de la forma de la letra, las letras eran muy parecidas, pero era como una huella digital, un detalle que tienen los trazadores que se nota. Y un poco, usted como artista, yo creo que todo artista también tiene detrás un poco su ego de querer un poco como el reconocimiento, y acá estamos frente a algo que es netamente colectivo. ¿Qué es lo que gana y qué es lo que se pierde con un trabajo que es un colectivo como el trabajo de la Brigada Ramón Parra? Es que lo que pasa es que el reconocimiento ha sido muy individual dentro de la Brigada Ramón Parra y el reconocimiento tiene que ser colectivo. Yo tengo compañeros que eran parte de mi brigada, digo mi brigada porque yo era el jefe, y que algunos han fallecido ya, pero si no estuvieran ellos, no tendría existencia la Brigada Ramón Parra, ni toda esa cantidad de miles de jóvenes que son parte o fueron parte de las brigadas. Ahí está la historia, ahí están los fundadores, ahí están los que promovieron y le dieron el nombre a la brigada. El reconocimiento personal
ya es un ego, es algo que se generó sacar, por no decir, digamos, vivir, sacar recursos con el nombre de la ARP. Y eso es mal utilizado, porque la brigada es un grupo de jóvenes, no es una persona, y en eso está el reconocimiento hacia la BRP. Cuando yo decir, Crescencio Cobo, brigadista, fundador, yo creo que eso es más que nada generar una situación de no realidad. La realidad está en el Piolín, está en el Camboya, está en la Camboya, están todos mis compañeros que están ahí, algunos que están muertos, que lucharon en la calle, que no dormían durante 4 días, que pegaban, que se subían a los postes, que podían preparar la pintura, que levantaban los 200 litros de pintura para subirlo al camión, que caían presos, que le pegaban los pacos, que se iban todos pintados a la casa, que dormían en el piso, que se comían un pan con chancho. Esa es la BRP. Esos son los compañeros que se sacaron la mugre para que la BRP fuera reconocida internacionalmente y fue paralelo a Salvador Allende, porque fue la brigada que siempre estuvo al lado de Salvador Allende. Digamos, acá hubo la Elmo Catalán, habían varias brigadas que eran de otros partidos, que también eran brigadas de propaganda, y así se generó. Lo que pasa es que ahora han pasado más de 50 años que se formaron las brigadas y se ha lucrado con la BRP. Ese proceso que se vivía en los 70, donde solamente algunos tenían esa discusión y eso combatía la brigada Ramona Parra, ¿estamos en el mismo proceso o hay algún avance? Mira, hay un proceso que ha cambiado mucho, en el sentido que se ha perdido el contacto con el pueblo, en el sentido que por ser los partidos son de cúpula, en un tiempo dejó de existir la brigada Ramona Parra, después del 2000 y tanto, y después hace algunos años se empezó nuevamente a formar brigada en diferentes lados. Pero hubo un espacio en cual no estaba. Inclusive las leyes que han sacado ahora es contra el graffiti, contra no impedir que se pinten los muros. La ley de partidos políticos impide hacer propaganda en los muros. Entonces cada vez limitan a que los medios manejen la propaganda. ¿Y cuál es lo que está pasando ahora? Como pasó con el estallido social, es que hay que volver a la masa, al pueblo. Y el pueblo tiene que ser el que se empiecen a formar brigadas y que empiecen a levantar su voz. Y ahí es que se necesita tener mayor contacto con la base, con el pueblo. Organizar al pueblo nuevamente como pasó en los 70 o como pasó en el estallido social. Lo que pasa es que en el estallido social se criminalizó y se generó un tema, la violencia. Lo mismo que pasó ahora con Kast. Ellos con la propaganda y por los medios instauraron que este país que había violencia, no se podía vivir, se estaba cayendo a pedazos. Y la violencia fue lo que la gente ve, que un portonazo, que el asalto, generó que él lo iba a resolver. Y tenemos instalado un fascista en el poder. Entonces, porque la gente no entiende de política tampoco, se ha perdido que vuelvan nuevamente a poder organizarse y luchar. Y eso pasa con la brigada Ramona Parra. Hay jóvenes que están, pero también es un tema de que poder pintar se necesitan recursos. Si no es llegar y decir vamos a comprar 5 tarros para pintar un mural o hacer un rayado o representar esto. Todo es un problema que cada vez el sistema ha ido achicando la posibilidad que se pueda expresar a través de los muros. Y eso implica que cuando tú expresas a través de los muros en un sector, el sector se organiza y trabaja en eso. Nosotros pintamos un mural en los hornos de Lonquén, llegó toda la comunidad a pintar y recordar, digamos, los asesinatos de los hornos de Lonquén. Entonces, pero
tú mueves a la gente. Y eso es una cosa que el mural atrae en forma voluntaria y a la gente le gusta agarrar la brocha, pintar. No solamente eso, nosotros pintamos con niños con síndrome de Down, hicimos una exposición frente a la moneda, pero mostramos la necesidad de inclusión de la gente. Eso es, inclusión a través de la pintura, a través de los murales y viendo las necesidades que hay, digamos, de los 70, lo que hay ahora, la mano de los poderosos, los grandes dueños de la riqueza, son los medios de comunicación. Y un elemento de comunicación es la BRB. Y eso es una contraparte a ello, porque está en el muro, está en forma permanente. Y de alguna forma lo tratan de eliminar, con leyes, ¿no es cierto? Lo van a generar que sea un delito, pintar un muro, digamos, y ya está. Ya no va a poder pintar, porque todas esas pinturas eran clandestinas, digamos, no eran con el permiso de nadie. Uno veía un muro, pintaba y representaba lo que estaba ahí, que la población necesitaba, po. Y eso partió con la reforma universitaria, digamos, ahí nosotros empezamos a pintar, nos organizamos. Y salieron igual que los jóvenes a protestar, a tomarse los colegios, en fin. Y es lo que es cíclico que pasa ahora. Lo que pasa es que la parte digital ha encerrado también a los jóvenes y a la gente en base a un teléfono. Entonces, la comunicación entre la gente ha logrado que la gente se genere un individualismo, no saber quién vive al lado, cómo se organizan, qué es lo que hacen. Tú ves, por ser la Central Única de Trabajadores, tiene 250.000, pero votan 20.000, 30.000. Y así tú ves, digamos, la necesidad de poder organizarse es importantísimo. Entonces el conformismo de la población dice, chuta, los políticos no hacen nada, pero ¿qué hace cada uno por pelear por sus intereses? Y esa es nuestra labor. Digamos, nosotros tenemos que organizar, cada vez que hacemos un mural, hablamos de política, hablamos de estos temas, no solamente pintamos. Entonces generamos que la gente tome sentido de luchar por sus derechos. Y finalmente, para terminar, ¿qué mensaje le daría a las personas que van a tomar la posta, a lo mejor, a futuro con la brigada, con los nuevos desafíos que van a tener que enfrentar políticos? ¿Qué mensaje le podría dar a las nuevas generaciones de muralistas? No, yo creo que los brigadistas, yo no hablo de muralistas, yo hablo de brigadistas. Yo creo que los jóvenes tienen que asumir una tarea de representar al pueblo. Y en esa tarea entran jóvenes, viejos, niños, todos despintan cuando hay un mural. Y en eso están representando algo, una necesidad de poder luchar para poder sacar la voz del pueblo y luchar por justicia social. Nosotros luchamos por mejorar la calidad de vida de las personas y en eso lo hacemos a través del arte y de la propaganda. Entonces, porque esos murales es propaganda explícita sobre representar todo el sufrimiento del pueblo y sus necesidades, sacar adelante y poder tener más justicia social claramente. Don Crescencio, le agradecemos mucho sus palabras y habernos recibido acá en su casa, acá en Calera de Tango. Muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes por esta entrevista. Digamos, hay muchos detalles que uno puede ir contando, porque mira, yo creo que se escribirían muchos libros de lo que es la Brigada Ramón Parra, de lo que es cada brigada. Hay muchas cosas que nosotros logramos hacer, ¿ah? Y en eso la historia en algún momento se va a tener que contar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.